Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos oyentes. Buenas, aunque lluviosas noches de carnaval. Así que bueno, espero que estén disfrutando este gran fin de semana a pesar del mal tiempo. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En redes sociales, Nicolás Ciancallini. En la operación técnica, Charlie Vázquez. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. En el programa de hoy vamos a ver el puente de excelencia Argentina-Japón. Es el gran desafío. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero Ricardo Jara, director asociado en Japan Business Unit de Tajo Consulting y en el programa Experiencia y Gestión en Japón, JAME. Vamos a ver aspectos de la centralidad de Japón en Asia-Pacífico. Vamos a ver cómo aprovechar el factor japonés en la interacción con Asia. Y en la entrevista, bueno, vamos a estar con el ingeniero Jara. Después un tema que vamos a plantear como tema de discusión es cómo pasar del sueño a la acción. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Bueno, quiero tratar un tema que siempre me gusta, en el que me gusta insistir, que es el tema de la centralidad de Japón. Ustedes saben que Japón ocupaba el lugar de segunda economía mundial, siguiendo a Estados Unidos, y después, lógicamente, China fue aumentando el tamaño de su economía hasta que llegó a ser segunda. Quedó en tercer lugar. Y ahora la cosa se pelea, el tercer lugar se pelea con Alemania, que por una cuestión de tipo de cambio le ganó en Producto Bruto a Japón. Pero la pelea está bastante pareja, así que es interesante. Entonces, ¿por qué la centralidad de Japón y no la centralidad de China? Porque al fin y al cabo China es la economía número 2, perdón. Y además este puesto 3 no va a discutirse, no se va a pelear entre Japón y Alemania, sino que el cuarto lugar va a ser China, el tercer lugar va a ser de China, de la India.
sin ninguna duda, en poco tiempo. Así que el tema de la centralidad de Japón va por otro lado. Previamente a la guerra, y en época de un gran militarismo, los japoneses usaban la imagen de una bandada de pájaros, y que siempre cuando hay una bandada vieron que van en B los pájaros, y hay un pájaro que va adelante marcando como guía. Y Japón asumió en ese momento el concepto de que como el país más avanzado de Asia, les correspondía la responsabilidad de llevar hacia adelante esta bandada de pájaros que era Asia. Como todos sabemos, no salió bien la guerra, esta aventura no salió bien, salió trágicamente mal, pero después con los años Japón probó de otra manera, probó a través de hacer las cosas bien, y se transformaron en auténtica inspiración de toda Asia y especialmente de China. Muy pocos tienen conciencia de que el modelo que hoy China utiliza es en enorme medida inspiración japonesa. Así que la centralidad de Japón, y por eso nuestro programa se llama Clave Japón, es justamente por esa vocación de excelencia, ese modelo de excelencia que representa Japón. Ahora, que quede bien claro que esto no implica una idealización de los japoneses. Siempre decimos que es importante saber que no idealizar nada, es realmente conocer las cosas como son, pero lógicamente el modelo, el sistema de producción, el sistema de organización de las actividades y de las organizaciones humanas realmente es un modelo que tenemos que imitar. Bueno, seguimos en un ratito. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer los argentinos? Este es un programa para argentinos y no es un programa para hacerle propaganda a Japón ni a Toyota, sino es un programa para inspirar a los argentinos a ser mejores y a ser más ricos. Básicamente de eso se trata, la generación de riqueza. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar el factor japonés en la interacción con Asia? ¿Cómo hacemos para adoptar este modelo de excelencia? Bueno, ahí justamente es la razón de ser de todo este programa. El sistema de producción Toyota, el Kaizen, Lean Manufacturing también conocido. Así que bueno, de eso se trata. Hoy quiero presentarles al ingeniero Ricardo Jara, que está acá con nosotros, que es ingeniero agrónomo, con una larga trayectoria. Contanos un poquito tu trayectoria profesional. Bueno, ante todo, muchas gracias, Pepe, por la invitación y permitirme compartir con la audiencia seguramente varios conceptos sobre los temas que has estado mencionando, ¿no es cierto? Yo siempre me defino como un producto de la educación pública, ya que, bueno, soy un Nikkei, descendiente japoneses, nacido en Buenos Aires, formado en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires. Así que de los tantos profesionales, de los miles de profesionales que le deben muchísimo a la educación pública y bueno, todo lo que uno ha venido desarrollando a lo largo de la carrera profesional empresaria ha sido también gracias a esa buena formación que hemos tenido y por lo tanto también la vocación de devolver, aunque sea en parte, al país todo lo recibido. Como te comenté, bueno, casi toda mi carrera se desarrolló dentro del mundo de la agronomía, el campo, los alimentos.
trabajé casi 30 años en una empresa japonesa del rubro químico, agrícola, etcétera, que se llama Ishihara Sangyo Kaisha. Y en los últimos 10 años ya trabajé como asesor, por un lado, de la Embajada de Japón en la Argentina, cuando estuvo como embajador Fukushima. También estuve como asesor de Lino Barañao en Ciencia y Tecnología y de Pablo Bereciartúa en los proyectos de riego, todo esto en la gestión del 2015 al 2019. Y luego ya empecé a trabajar más como consultor y gestor de negocios en Japón. Así que lamentablemente en el 2020 llegó la pandemia que nos guardó en casa durante un tiempo, pero pasado la pandemia y actualmente estoy trabajando a full en este área de gestión de negocios, consultoría, sobre todo en estos temas que vos mencionaste, ¿no es cierto? Modelo de gestión japonés y muy estudioso de lo que es la centralidad de Japón, así que me gustaría compartir al respecto también algunos comentarios. Perfecto. Mirá, Ricardo, vos acabas de hablar de tu educación y tu orgullo como producto de la educación pública argentina, que también tuvo y tiene una vocación de excelencia en algunos lugares especialmente, ¿no es cierto? Que no han perdido esa vocación de excelencia. Así que ahí estamos a la par, ¿no es cierto?, con nuestro modelo japonés. Pero hay otro dato que vos dijiste que es interesante, que sos Nikkei. Entonces, ser Nikkei implica algo. ¿Y qué significa para vos ser Nikkei dentro del trabajo que estás haciendo? Bueno, mira, la identidad Nikkei y aceptar, digamos, la importancia de los Nikkei como puente, como vínculo entre dos sociedades tan diferentes, antagónicas, antípodas en algún sentido, como Japón y la Argentina, ha sido posiblemente parte de mi ikigai, ¿no? De mi razón de vivir. Significa, yo siempre digo medio en chiste, que soy una mezcla de samurái y gauchito Gil. Sí. Y es un poco eso, es saber interpretar las dos culturas tan diferentes y poder tomar lo mejor de cada uno. Y bueno, a mí me sirve muchísimo los conocimientos de la cultura japonesa y haber trabajado tantos años en una empresa japonesa. Y a su vez también me sirve mucho haber tenido toda esta formación en la Argentina, esta formación académica, y esto que tiene también de valioso el argentino, ¿no? El de poder ser como innovador ante las crisis, el de no acobardarse ante las situaciones imprevistas. Eso es una fortaleza. Y por supuesto, creo que si eso se vincula al modelo de gestión japonés, estamos ante una cosa virtuosa. Sí, mirá, ahí quiero hacer mención al libro Kaizen de Daniel Herrero, porque allí se ven, ex CEO de Toyota Argentina, porque ahí se ve muy bien cómo ellos, Toyota, hoy también, ¿no es cierto?, necesita utilizar este ingenio criollo para poder trabajar al estilo japonés, pero aplicando el ingenio criollo. Y eso se está produciendo en Toyota Argentina, lo que vos estás diciendo. Sí, exactamente. Ahora, quisiera remarcar un concepto. Vos mencionaste desde el comienzo del programa varias veces la palabra modelo. Sí. Y es clave entender que las cosas funcionan, se logran la mejora continua, el Kaizen, cuando se trabaja sobre modelos y no sobre métodos. Incluso muchas veces escucho hablar del método Kaizen y digo, no es método Kaizen, sino modelo Kaizen, y dice, bueno, es más o menos lo mismo, y no es lo mismo. Un modelo está basado en principios, mientras que un método está basado simplemente en la búsqueda de resultados. Un modelo está basado en una interacción a largo plazo, mientras que un método es buscar algo, un resultado en lo inmediato, en el corto plazo, y todo eso hace que un método siempre tiene resultados parciales, mientras que los modelos tienen resultados integrales.
no es poca cosa, porque si uno tuviese que decir cuál es el problema de la Argentina, diría que el problema es que en la Argentina siempre hemos estado probando métodos, pasando de un método a otro, y no hemos encontrado como nación, como sector empresario, como cultura, como educación, un modelo permanente que nos permita desarrollar y progresar de cara al futuro. Me gusta mucho lo que decís. Nosotros los argentinos tenemos es como que no tenemos conciencia de la importancia del largo plazo. Pero hay otro problema peor todavía, que hay como una dicotomía cerebral, ¿no? En la cual es esto o lo otro, ¿no? Entonces, si es el largo plazo, entonces el corto plazo o el inmediato no existe. Y no es así. El corto plazo y lo inmediato tenés que hacerlo, el día a día lo tenés que hacer, pero tenés que tener fija tu mirada en el largo plazo y tener las dos cosas, porque si vos vas caminando por la calle, tenés claro tu objetivo final, pero no ves un pozo que está ahí, te caes, bueno, listo, no sirve, o sea, hay que mirar todo. Así que bueno. Exactamente. Con esto justamente no estoy diciendo que los métodos no sirvan, sino que el método tiene que estar en función del modelo. Y siempre doy un ejemplo como autorreferencial, que es cuando uno tiene unos kilitos de más por la cerveza, las empanadas, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Aplicás un método que es una dieta durante 2 semanas, agua, yogur, frutas, etcétera, comes menos. Pero es un método que te sirve para un resultado de corto plazo, puntual, parcial, que es bajar los kilitos de más. Ahora, bien diferente es un modelo que es un estilo de vida saludable, con ejercicios, sano en alma, mente y cuerpo. Y bueno, y ahí se ve la diferencia claramente entre un modelo y un método. Me gusta mucho cómo lo planteás, me gusta mucho. Nosotros también en nuestra consultora hacemos mucho hincapié, nosotros decimos que tenemos un sistema generativo y justamente es así porque lo que buscamos es una estructura de pensamiento, ¿no es cierto?, que guía y que guía todas las acciones que uno toma. Así que bueno, me encanta tu mención. Sí, es la visión sistémica, ¿no es cierto? La visión sistémica. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausita. ¿Cómo no? Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Bueno, en este panorama tan amplio y de tanto conocimiento profundo y práctico que tiene Ricardo, me gustaría preguntarte un poquito. Vos sos director asociado de la Japan Business Unit de Taho Consulting y también del programa Experiencia y Gestión en Japón, JAME, Japanese Management Experience, y tenés también, sos cofundador de una empresa en Japón, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos por partes. Con Taho, con la consultora Taho, estamos desarrollando ya desde hace justamente 10 años un programa de capacitación en Japón para la alta dirección de empresas que se llama JAME, Japanese Management Experience, que este año vamos a realizar la 10ª edición. Es un programa muy interesante, muy exitoso, diría, porque hemos formado hasta ahora más de 100 altos ejecutivos de empresas, principalmente de la Argentina, pero también de Brasil, de Paraguay, de Perú, de Bolivia, etcétera, donde durante 10 días visitamos Japón
junto con AOTS, que es nuestro coorganizador. Y el programa consiste en, por un lado, en lo que se llama Genchi Genbutsu, ¿no es cierto? Entonces es ir a una planta, ir a un lugar y ver con nuestros propios ojos la problemática, cómo lo resuelven, etcétera, porque me parece que es la mejor manera de aprender. Ir y ver y a partir de eso tomar conclusiones, conocimiento, etcétera. Correcto. Se combina eso también con lectures, seminarios de profesores de primera línea, incluyendo, por ejemplo, el profesor Horikiri de Toyota Engineering Corporation, que son los capacitadores en el modelo Kaizen en TPS. Y por otra parte, creo que hay una parte muy interesante de estos viajes, que es la parte de coaching session. Es decir, más o menos 2-3 veces por semana nos reunimos a la tardecita todos los participantes con los directores y la pregunta que hacemos es qué es lo que vieron, qué es lo que aprendieron, y ahí trabajamos sobre los 4 pilares del modelo Kaizen, que son la filosofía, los procesos, las personas y la resolución de problemas. Es lo que se llama las 4P, ¿no es cierto? Correcto. Philosophy, Process, People y Problem Solving. Entonces, la puesta en común, a partir de lo que vimos en las diferentes visitas, en las lectures, etcétera, nos permite al final del programa tener como una visión compartida entre todos los participantes. No es esto me lo guardo yo o esto no lo entendí, sino que a través de estas sesiones nos permite una puesta en común. O sea, estas sesiones son posteriores al viaje, son una vez hecho el regreso. No, hacemos sesiones previas al viaje, ¿no es cierto? Y posteriores. Uh-huh. Y después cada empresa o cada participante determina una hoja de ruta sobre lo que va a hacer en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, estas sesiones de coaching se hacen durante el programa y te diría que 2-3 veces por semana a lo largo de 10 días. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Realmente es un producto amorosamente diseñado, ¿no es cierto? En función de que sea de máxima utilidad para el usuario, ¿no? Para el cliente, para el cliente. Exactamente, sí. Tratamos de no dejar esto al azar y de que cada uno vea o entienda lo que quiera. Y lógicamente son programas muy intensivos, no es para ir a pasear, no son becados donde la gente, sino que justamente los que van son todos presidentes, directores de empresas. Y bueno, y el otro producto, servicio que hiciste mención es una compañía, una empresa que hemos formado ya hace un par de años que se llama Biosophy y que básicamente estamos llevando productos de alta calidad de la Argentina a Japón. En principio estamos pensando en productos naturales, orgánicos, saludables. Efectivamente estamos trabajando en esa línea, pero si uno dice, bueno, ¿qué productos concretamente? Estamos llevando una línea de vinos de varias bodegas importantes, también estamos llevando yerba mate, estamos llevando miel, y bueno, algunos otros productos que tienen la particularidad de tener valor agregado. Es decir, no trabajamos tanto con commodities, containers, etcétera, sino que tratamos de llevar productos que tengan no solo calidad, sino una historia de vida detrás. Así que esa es un poco la particularidad. Lógicamente estamos trabajando fuerte en esta línea y por otra parte, de cara al futuro, cuando Argentina tenga el estatus libre de aftosa con vacunación, nuestra idea, ya no como Biosophy, sino esto es un proyecto que estoy encarando en forma más particular, es también la comercialización de carne argentina en Japón, entendiendo que la carne argentina realmente es una carne de excelencia que perfectamente puede competir con la carne de otros orígenes como Estados Unidos y Australia. Correcto. Decime, varias cosas se me ocurren como pregunta. Una, ¿los vinos son de alta gama, gama media? Mira, evitamos por el momento, por lo menos, y creo que en el futuro también, los vinos de entry level, o sea, los vinos más económicos. Uh-huh. Básicamente porque por un tema arancelario nos resultaría imposible competir con los vinos chilenos. Uh-huh.
Así que eso hace que los vinos que estemos llevando sean de gama media y alta. Lógicamente tampoco podemos llevar los vinos de altísima gama, si bien Argentina los tiene y muchos, porque esos vinos terminarían costando muy caro. Y en Japón todavía la percepción del consumidor es que el vino de lujo, el vino caro es francés o es italiano, y bueno, tratar de entrar ahí con vinos argentinos no es sencillo. No digo que sea imposible, pero donde trabajamos más es con vinos de gama media y media alta. Y por otra parte, como ya hay muchos vinos Malbec de Mendoza, estamos tratando de complementar eso con vinos de Salta, por ejemplo, de Cafayate, vinos de la Patagonia, y en el caso de Mendoza con vinos de naturales, orgánicos, etcétera. Básicamente la idea igual es agrandar la torta del vino argentino, no competir entre nosotros, pero lógicamente tratamos de buscar líneas que sean complementarias. Bueno, realmente esto me da tanta alegría, porque es un trabajo que es muy artesanal y necesita mucho pensamiento, mucho trabajo de diseño, mucho trabajo intercultural, ¿no es cierto? Los vinos yo creo que son como una especie de ejemplo, ¿no es cierto? De un lugar que la Argentina ha conseguido una imagen, por más que en Japón todavía falta, ¿no?, para construir esta imagen argentina, pero ya tenemos un lugar en el mundo. Tendría que funcionar como ejemplo de muchas otras industrias que tendrían que hacer un montón de trabajo, de desarrollo, ¿no es cierto? Especialmente de mejora de la calidad, mejora del precio, mejora incluso de la escala. ¿Cómo ves ese tema? Sí, efectivamente, y sobre todo trabajar en función de la demanda. El argentino a veces, y quizás con razón, cree que tiene muy buenos productos, pero se enamora de sus productos y trabaja en función de la oferta, y hay que ver si esos productos o servicios son demandados en Japón. Entonces, el punto de partida es estudiar bien la demanda, ver las demandas insatisfechas, y ahí es donde tratar de hacer un estudio de factibilidad, un estudio de mercado, etcétera, ¿no? Acá es donde entramos a Kaizen, porque esto es justamente Kaizen, ¿no? Observar, medir, analizar, planificar y recién ahí actuar, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese proceso, que a veces lleva algún tiempo, es fundamental, y a veces la ansiedad o el cortoplacismo argentino juega en contra, pero de hecho nosotros estamos trabajando desde hace 2 o 3 años y recién ahora estamos empezando a ver algunos resultados. Bueno, vamos a hacer una pausita y seguimos. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. No. Vos dijiste, Ricardo, yo creo que acá coincidimos en que amamos esta diferencia y amamos este desafío que implica hacer un puente, ¿no? Por eso que el título del envío de hoy fue el puente de excelencia, porque Japón representa justamente un desafío de excelencia que nos puede servir para mejorar mucho, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay una clave intercultural para comerciar con Asia. ¿Cómo ves el desafío de la antípoda? Mira, quisiera centrarme solo en algunas situaciones o casos como para que se entienda bien. En Japón se habla en términos de nosotros y no de yo. Uh-huh. El filósofo Levi Strauss, que es un profundo conocedor de Japón, decía que el yo en Japón es el resultado
del entorno y no el sujeto. Y la verdad que es muy precisa esa definición, porque hay que entender que uno es lo que es no gracias a uno solo, sino a todo lo que lo rodeó, ¿no es cierto? Entonces, en las empresas japonesas y en las negociaciones japonesas siempre se tiene que hablar en términos de nosotros, aun cuando uno vaya solo y uno vaya empoderado en la toma de decisiones, de alguna manera saber que está representando a un equipo, a una empresa, a un país, en algunos casos. Entonces ahí hay una diferencia intercultural grande, que los japoneses siempre hablan en términos de nosotros, en cambio nosotros tendemos siempre a autorreferenciarnos. Y después creo que hay que olvidar todos los métodos de negociación aprendidos, porque en Japón la negociación es bien diferente, y eso vos, Pepe, seguramente lo habrás explicado más de una vez en el programa. Sí, pero dale nomás. Mira, dale, a ver, si bien Japón y las empresas japonesas son bastante verticales y jerárquicas, al punto que la sociedad japonesa se le dice tate yakai, o sea, sociedad vertical, lo real es que en una empresa, si bien las directivas, las metas, los objetivos los establece el tope, la alta dirección, el CEO, el presidente, la toma de decisiones se hace a través de un sistema que se llama Ringi, donde es bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, y finalmente cuando se toma una decisión está de alguna manera acordado, conversado y consensuado en toda la empresa. ¿Qué ventaja tiene esto? Que cuando en una empresa japonesa, en una negociación con japoneses, hay una respuesta, esa respuesta es de alguna manera definitiva, porque está ya acordada en toda la empresa. En Argentina o en Occidente eso ocurre lo contrario, a veces se toman decisiones unilaterales, correctas o no, pero muchas veces se tiene que dar marcha atrás porque no fue justamente consensuado a lo largo de toda la empresa. ¿Qué desventaja tiene? Que este proceso lleva tiempo. Entonces, para negociar en Japón hay que asumir de alguna manera la necesidad de la perseverancia, la continuidad, el esfuerzo para lograr los resultados, y eso también atenta un poco a la forma de ser de los latinos, de los argentinos en particular, que queremos las cosas ya. Claro, es cierto, ahí tenemos un desafío, pero esto no es, a mí me queda el rebotando en la cabeza el concepto de Levi Strauss, que del yo como resultado del entorno, ¿no es cierto? Esto no es una característica de los japoneses. Cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo es el resultado de un entorno. Así. La diferencia es que tienen conciencia de eso. Tal cual, exacto. No es que los japoneses son resultados del entorno y los argentinos no. No. Claro, yo creo que ahí sí empieza a jugar ya el modelo societario, ¿no es cierto? De cómo han sido formados, ya ni siquiera te digo desde la escuela, desde antes, cuando los chicos ya tienen 2 o 3 años y empiezan a recibir la educación de la familia, empieza a formatearse de una manera que finalmente llega a esta conclusión donde uno dice: yo no soy el sujeto sino el resultado. Qué bueno lo que decís. Entonces esto me lleva al principio de todo, cuando hablábamos de Japón como clave para esto, ¿no es cierto? Para toda Asia. Porque en realidad este espíritu comunitario es común, está en Asia, tanto en la India como en China, como en Vietnam, en Corea, extendido en toda Asia. Y yo diría que en todas las culturas no occidentales. Entonces, aprender el sistema de management, aprender Kaizen, te ayuda no solamente para mejorar tu empresa acá, sino después cuando vos querés vender tu producto, no solamente tener la capacidad de competitividad adecuada, sino además ir a negociar adecuadamente, porque aprendiste a través de mejorar tu fábrica en tu país a entender cómo funciona la mente de un oriental.
Bueno, iría más allá, Pepe. Yo creo que implementar o incorporar modelo Kaizen en la vida de uno te hace mejor persona. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Una persona más integral, más abierta, más de alguna manera que se hace responsable en vez de buscar culpables, que es otra de las cosas tan argentinas. Nos pasamos buscando culpables en vez de asumir responsabilidades. En Japón y en el modelo Kaizen no es problema que haya errores en la medida que no haya habido mala fe, y el problema es justamente el punto de partida de la solución, ¿no es cierto? Entonces no se visualiza el problema como una cosa dramática donde hay que buscar quién se equivocó, sino como una situación que determina un punto de partida para llegar a otra situación que es el punto de llegada y que sea mejor que la inicial. Sí, mira, es música esto es música, y me alegra de que, bueno, que seamos varios, ¿no? Y ojalá que nos hagamos muchos los que hablamos en estos términos. La mejora que esto produce en la sociedad mejora el individuo, mejora la organización, mejora la sociedad, mejora el país. Y lo dijeron los autores de La máquina que cambió el mundo. Dicen, esto no solamente mejora la producción, sino va a cambiar el destino de las naciones. Ellos lo vieron con mucha claridad. Así que bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, hay una muy interesante entrevista que te hicieron en un medio agrario, que fue Agroempresario, ¿no es cierto? Agroempresario.com. Recomiendo mucho que lo lean, por favor, porque realmente vale la pena mirarlo. Y el título es Ricardo Jara, construyendo puentes entre Argentina y Japón, ¿cierto? Lo van a encontrar en internet. Ahora, vos acá en esta nota hablás de el triple 90 japonés. Sí, es un concepto que implementé y que utilizo porque me parece que ayuda a entender bien las principales particularidades de la sociedad japonesa. ¿Qué es un triple 90? El primer 90 es que el 90% de la población japonesa, estamos hablando de 124 millones de personas aproximadamente, tiene estudios terciarios completos. Esto es muy poderoso. No debe haber país en el mundo que tenga este altísimo nivel de acceso a un nivel terciario, posiblemente los países nórdicos, pero lógicamente son países con poblaciones mucho más limitadas. Un país con más de 100 millones de habitantes como Japón que tenga esto es realmente notorio. Y sobre todo notorio que más del 40% tiene estudios universitarios completos. Esto lleva a otro segundo 90, que es que el 90% de la población japonesa pertenece a la clase media. Esto también es muy poderoso porque una población de clase media es una población donde hay movilidad, donde hay meritocracia, donde de alguna manera el esfuerzo se justifica.
Y bueno, más allá de que dentro de la clase media hay sectores que están mejor, peor, etcétera, creo que esto es muy importante porque determina justamente que Japón sea un mercado sumamente sofisticado y exigente en calidad. Poder entrar con productos en Japón significa que ha superado varias barreras respecto a la calidad, la presentación y por supuesto también al precio. Después uno diría, bueno, ¿qué pasa con el 10% restante? ¿No es cierto? Si el 90% es clase media. Yo diría, y acá sin temor a equivocarme, que 7-8% son ricos y la pobreza en Japón, pobreza entendida como de pronto vemos la pobreza en Latinoamérica o en África, etcétera, es solamente del 2%. Y que haya logrado eso después de haber sido un país absolutamente destruido en la guerra, donde realmente yo tenía un director japonés que decía que comían pasto literalmente, porque no había nada para comer, y que en 70, 80 años hayan logrado esto es impresionante. Y el tercer 90 es que el 90% de la población japonesa son étnicamente homogéneos, ¿no es cierto? Japoneses, es muy baja la población inmigrante, sobre todo de países de Occidente, Medio Oriente, etcétera. Esto no es necesariamente una virtud, simplemente lo describo con una característica y un contraste a la Argentina, donde posiblemente el 90% de la población sean de extranjeros, ¿no es cierto? Italianos, españoles, judíos, bolivianos, paraguayos, peruanos, etcétera, con muy bajo porcentaje de una población originaria. En el caso de Japón, el 90%, reitero, son étnicamente homogéneos, y eso le da una particularidad muy especial, que es un fuertísimo sentimiento de pertenencia. El japonés, de alguna manera, a través de los matsuri, los festejos, las celebraciones, etcétera, etcétera, hace que sea una sociedad muy consolidada como nación. Y eso es, la verdad, que muy interesante y muy diferente, tal vez, a otros países, incluso asiáticos, ¿no es cierto? Bueno, entender esta estructura, vos decís, ¿no es cierto?, que es clave para que la Argentina pueda potenciar su relación comercial con Japón. Y acá decís una cosa muy importante, que justamente pasar de una mente push a una mente pull, ¿no es cierto?, que no se trata de ofrecer lo que la Argentina produce, sino de entender qué es lo que demanda Japón y adaptar nuestra oferta a esa necesidad. Exacto, y mucho menos ofrecer lo que nos sobra, ¿no? Claro, exactamente. Digamos que ese individualismo tan propio de la Argentina, porque creo que hasta somos más individualistas que los norteamericanos mismos, ese individualismo hace que tengamos una especie de discapacidad para entender lo que es la necesidad del otro, la exigencia del otro. Y para entender incluso que puede ser un insulto dar un producto que no reúna con la calidad que esperan, ¿no?, que se consideran merecedores, ¿no? Así que eso nosotros, ¿no? Si es malo un producto, bueno, qué sé yo. Bueno, seguramente Pepe sabrás y quizás hasta hayas comentado en el programa sobre el omotenashi. Que es el proceso de atención de clientes en Japón. Uno podría traducir omotenashi como hospitalidad, pero es mucho más que eso. Omotenashi es deleitar al cliente, es fidelizar al cliente, sabiendo que es una oportunidad única poder de alguna manera convencer con su producto y servicio a la otra parte, y eso es un proceso que implica ponerse en el lugar del otro, hacer empatía, en ver que efectivamente el producto sea de alta calidad, que esté bien presentado, y bueno, lleva a un proceso de producción bien diferente a producir un producto que, bueno, no me interesa quién lo compre y si sale fallado no pasa nada. En cambio, en Japón, todo el proceso de producción de Kaizen hace que de la fábrica no salga ningún producto defectuoso, porque si hay algún defecto
se detecta y se corrige antes, justamente porque no se busca el culpable de quien generó la falla, sino es parte del aprendizaje colectivo. Sí, bueno, exactamente. Bueno, ¿cómo? Antes de pasar, quiero preguntar cómo negociar con los japoneses, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, nosotros, el sistema push es que yo hago un producto y después de alguna manera lo vendo. Hay técnicas de venta que haga que incluso que un producto malo lo pueda vender, ¿no es cierto? Ese es el concepto. Un buen vendedor es el que le logra vender hielo a los esquimales, y eso se muestra como un orgullo del vendedor, ¿no es cierto? El concepto japonés es totalmente distinto, ¿no? Sí, es un producto, es un sistema donde hay que estar muy atento a la evolución de la demanda. Y la demanda es muy cambiante, y es muy cambiante también según el sector, el rubro, etcétera. Así que me parece que lo más importante antes de iniciar cualquier negociación con una empresa japonesa es hacer un estudio muy exhaustivo de qué es lo que necesitan, qué es lo que se vende, cuáles son las competencias, para poder llegar a esa negociación muy bien preparado, conociendo perfectamente qué se tiene, qué se quiere y qué requieren del otro lado, y sobre todo entendiendo que la negociación en Japón es bastante dificultosa y casi diría ambigua. Por lo siguiente, es muy difícil que de una empresa japonesa haya una negativa rotunda, básicamente porque no quieren, al ponerse en el lugar de la otra persona, no quiere ofender, molestar, etcétera. Y eso determina cierta ambigüedad porque lo vamos a pensar. Tal vez es un no, casi seguro es un no. Lógicamente hay que ver cómo se acompaña eso con los gestos, la cara, pero si uno dice lo vamos a pensar y no le dan una nueva fecha de reunión, posiblemente hay que tomar como una negativa. Cuando un producto realmente interesa, ellos mismos van a tratar de plantear, van a pedir más información o van a determinar, cuáles son los próximos pasos. Y me parece que eso es parte de lo que tiene que aprenderse. Y creo que de todas maneras, si me dijese cuál es la clave, diría que es la construcción de confianza. Uh-huh. Vos sabés que en japonés el ideograma, el kanji de confianza, está formado a su vez por dos ideogramas, que es persona y palabra. Uh-huh. Confianza es la palabra de la persona. De ahí que es tan importante que cuando uno promete entregar una muestra en tal fecha, se tiene que entregar en esa fecha y el producto prometido, y así con cualquier cosa que uno se comprometa, porque no cumplir con la palabra comprometida diría que es definitivo a veces para tirar abajo una negociación, y sobre todo incumplir con la calidad o el precio que se había acordado. Entonces, no es que sea difícil la negociación, simplemente que hay que tener en cuenta estas diferencias notorias y cumplir a rajatabla. Uno de los problemas crónicos, creo, es la falta de preparación. Voy a ver qué onda. Entonces viajo y veo qué onda. Consigo reuniones y esa falta de preparación se nota tanto, queda tan en evidencia, que es casi una ofensa o es directamente una ofensa al interlocutor, ¿no?
Entonces, por eso digo que nos falta mucho incorporar esto a nuestra propia cultura productiva. Yo creo que la Argentina ha mejorado mucho en ese sentido en los últimos años, los últimos 20 años. Creo que ha habido un crecimiento en la Argentina por una cuestión de necesidad. Pero creo que estamos llegando a un momento de crisis en el cual el no ser competitivos no es viable ya, no ser Kaizen directamente no es viable. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, no coincido totalmente que en los últimos años ha habido una evolución positiva en este sentido. Ten en cuenta que incluso ha habido un programa entre INTI y JICA que se llama Kaizen Tango, que ha permitido que muchas empresas accedan a estos conocimientos. No quiero hacer publicidad, pero lógicamente el programa nuestro de capacitación en modelo Kaizen creo que también ha formado cientos de empresarios conscientes de estas necesidades. Así que estamos en un proceso positivo, sobre todo porque me parece que en los próximos años Argentina va a tener que abrirse y salir a conquistar el mundo. No podemos quedarnos con lo nuestro, cerrados, y bueno, la buena noticia es que Argentina tiene enormes oportunidades, no solo en alimentos, también en energía, en diseño, en inteligencia, así que yo, en ese sentido soy muy optimista, ¿no?, de lo que puede dar la Argentina en los próximos años. ¿Cómo pasamos del sueño a la acción? Bueno, es importante esto. Yo creo que está bueno ser soñador. El problema es cuando uno se queda en soñador. Yo a lo largo de mi vida, y quizás cuando era adolescente, joven, era muy soñador. Después llega un momento, sobre todo cuando empezás a trabajar, donde tenés que, además de soñar, planear y ejecutar. Y a esta altura de la vida, ya con 66 años cumplidos y para 67, me da la sensación que hay que ser hacedores, ¿no?, doers, tratar de dejar también un legado y sobre todo, bueno, disfrutar la vida. Yo creo que es importante disfrutar la vida, pero disfrutar la vida no en teoría y soñando, sino haciendo cosas. En ese sentido me siento en una etapa muy como provechosa, con muchos proyectos. A mí me encanta siempre tener proyectos y trabajar con equipos, sobre todo equipos de gente joven, con futuro, con talento. Así que, bueno, me siento un bendecido en ese sentido, con la Argentina, con Japón, y si estos mensajes permiten que otras personas tomen este camino de aprendizaje, de tener ambiciones, sueños concretables y acciones, estaría muy bien. Sí. Aparte hay una cuestión, ¿no?, que yo creo que justamente hablando de pobreza, la pobreza es uno de los problemas más serios que tenemos, porque eso trae criminalidad, trae, bueno, además de la desgracia, de la mala calidad de vida que tienen tantos compatriotas. Pero el gran error es creer que la pobreza es una cuestión de plata. La pobreza no es una cuestión de plata. La pobreza es una cuestión mental. El subdesarrollo también es una cuestión mental. Así que, ¿qué recomendarías vos a los dirigentes empresarios que nos escuchan? Mira, comparto totalmente lo que acabas de decir, y quisiera agregar que la pobreza no es un estado permanente, sino un estado transitorio. No podemos seguir hablando de sos pobre o soy pobre, sino a lo sumo estás pobre o estoy pobre, entendiendo que se puede salir de esa situación, y que esa situación se sale no solo desde lo material, sino también lógicamente desde lo espiritual, desde la actitud. Así que bueno, trabajar en eso, ¿no es cierto?, en tratar de ser mejores personas, porque finalmente al final de la vida lo que te valora no es lo que tenés materialmente, sino que sos una persona que ha logrado acumular como actitudes virtuosas. Maravilloso mensaje.
Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.